la molécula de la vida. El ADN es una biomolécula orgánica básica de la vida. Este ácido nucleico transmite la información genética de generación en generación, permitiendo la perpetuación de la especie. Vamos a revisar la estructura del ADN, ¿sí? El modelo de la molécula de ADN se desarrolla en el año de 1953 con los aportes científicos de James Watson y Francis Crick, quien postulan el modelo de la doble hélice. Entonces, ¿de qué está formado el ADN? El ADN está formado de nucleótidos, ¿sí? De nucleótidos. Estos nucleótidos, ¿sí? Van a estar de forma consecutiva y a su vez estos nucleótidos están formados de otras estructuras, ¿sí? De bases nitrogenadas, de un grupo fosfato y de un azúcar, ¿sí? Las bases nitrogenadas, ¿sí? Se denominan purinas y pirimidinas. Entre las purinas tenemos a la adenina, a la guanina, y en las pirimidinas a la citosina y a la timina. El grupo fosfato es del ácido fosfórico y el azúcar es la desoxirribosa. Entonces, las bases nitrogenadas, que son las purinas, ¿sí? Las purinas que tenemos, la adenina, y la guanina. Usted evidencia que tienen una estructura de doble anillo, tanto la adenina y la guanina. Esa es la característica de las purinas. Y las pirimidinas, en cambio, están formados por un solo anillo. Por ejemplo, la citosina, la timina, y en el caso del ARN, que no tiene timina, sino uracilo, ¿sí? Entonces, eso referente a las bases nitrogenadas. Entonces aquí evidencia la doble cadena de ADN, ¿sí? Ahí tenemos la secuencia de nucleótidos, tenemos el azúcar de 5 carbonos, que está el grupo fosfato, ¿sí? Y las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas se unen mediante puentes de hidrógeno. Timina, guanina, citosina, uracilo y esas notas. Puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, los puentes de hidrógeno unen a las bases nitrogenadas, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí evidenciamos que la timina se está uniendo a la adenina, ¿sí? Entonces, solo se puede unir la timina a la adenina y la citosina a la guanina, ¿ya? Entonces, mediante puentes de hidrógenos, como manifesté, solo vamos a tener esas uniones, adenina, timina y citosina, guanina, ¿sí? Entonces, ellas se trenzan para formar una doble hélice, emparejada en direcciones opuestas. Si un extremo de una cinta hay una pentosa, en la cadena opuesta hay un grupo fosfato, ¿sí? Eso referente a la estructura del ADN. La replicación del ADN. La replicación es un proceso mediante el cual se obtienen dos copias idénticas de una molécula de ADN. Este proceso es fundamental para la transferencia de información genética de generación en generación, ¿sí? Es por ende la base de la función del ADN, ¿sí? A través de este proceso de replicación. ¿Ya? A través de este proceso de replicación
en el proceso de replicación, una cadena va a servir como molde para la creación de una nueva cadena, ¿sí? Entonces van a intervenir varias enzimas en este proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la helicasa es una enzima que va a cortar las uniones entre va a cortar los puentes de hidrógeno, ¿sí? La helicasa, ¿sí? Va a cortar. Antes de esa va a intervenir también esta enzima llamada topoisomerasa, que en cambio el ADN estaba condensado, le va a descondensar, ¿ya? Luego interviene la helicasa, como les digo, que va cortando las moléculas de ADN para que se vayan separando, ¿no es cierto? Entonces, aquí van a intervenir otras enzimas, por ejemplo, la ADN polimerasa, la ligasa que va a unir los puntos de unión, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando las dos hebras de la doble hélice se separan, sirven de base para la posterior formación de una cadena complementaria. Como resultado, obtenemos dos moléculas exactamente iguales. Síntesis de proteínas. El proceso de síntesis de proteínas es la formación de estas biomoléculas llamadas proteínas. Estas proteínas, ¿sí?, que cumplen distintas funciones en nuestro cuerpo, van a elaborarse a través de la síntesis, ¿sí? Entonces, para lo cual hay dos procesos, la transcripción y la traducción, ¿ya? Entonces, la transcripción es pasar la información de la molécula de ADN, copiar la información de la molécula de ADN a molécula de ARN. Se va a copiar a la molécula del ARN. El ARN es el encargado de llevar la información. ¿Sí? El ARN mensajero es el encargado de llevar la información hacia los ribosomas, lugar donde va a ocurrir la síntesis de proteínas y donde se va a dar el proceso de ¿qué? De traducción. Y el proceso de traducción, en cambio, es traducir el lenguaje de ácidos nucleicos al lenguaje de proteínas, ¿sí? Para la formación de las proteínas. Esto es sumamente complejo, intervienen igual varias enzimas, varias estructuras, pero esto es en breve resumen de cómo se producen las proteínas.
Entonces, el ADN, la molécula de la vida. El ADN es una biomolécula orgánica básica de la vida. Este ácido nucleico transmite la información genética de generación en generación, permitiendo la perpetuación de la especie. Vamos a revisar la estructura del ADN, ¿sí? El modelo de la molécula de ADN se desarrolla en el año de 1953 con los aportes científicos de James Watson y Francis Crick, quien postulan el modelo de la doble hélice. Entonces, ¿de qué está formado el ADN? El ADN está formado de nucleótidos, ¿sí? De nucleótidos. Estos nucleótidos, ¿sí? Van a estar de forma consecutiva y a su vez estos nucleótidos están formados de otras estructuras, ¿sí? De bases nitrogenadas, de un grupo fosfato y de un azúcar, ¿sí? Las bases nitrogenadas, ¿sí? Se denominan purinas y pirimidinas. Entre las purinas tenemos a la adenina, a la guanina, y en las pirimidinas a la citosina y a la timina. El grupo fosfato es del ácido fosfórico y el azúcar es la desoxirribosa. Entonces, las bases nitrogenadas, que son las purinas, ¿sí? Las purinas que tenemos, la adenina, y la guanina. Usted evidencia que tienen una estructura de doble anillo, tanto la adenina y la guanina. Esa es la característica de las purinas. Y las pirimidinas, en cambio, están formados por un solo anillo. Por ejemplo, la citosina, la timina, y en el caso del ARN, que no tiene timina, sino uracilo, ¿sí? Entonces, eso referente a las bases nitrogenadas. Entonces aquí evidencia la doble cadena de ADN, ¿sí? Ahí tenemos la secuencia de nucleótidos, tenemos el azúcar de 5 carbonos, que está el grupo fosfato, ¿sí? Y las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas se unen mediante puentes de hidrógeno. Timina, guanina, citosina, uracilo y esas notas. Puentes de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, los puentes de hidrógeno unen a las bases nitrogenadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí evidenciamos que la timina se está uniendo a la adenina, ¿sí? Entonces, solo se puede unir la timina a la adenina y la citosina a la guanina, ¿ya? Entonces, mediante puentes de hidrógenos, como manifesté, solo vamos a tener esas uniones, adenina, timina y citosina, guanina, ¿sí? Entonces, ellas se trenzan para formar una doble hélice, emparejada en direcciones opuestas. Si un extremo de una cinta hay una pentosa, en la cadena opuesta hay un grupo fosfato, ¿sí? Eso referente a la estructura del ADN. La replicación del ADN. La replicación es un proceso mediante el cual se obtienen dos copias idénticas de una molécula de ADN. Este proceso es fundamental para la transferencia de información genética de generación en generación, ¿sí? Es por ende la base de la función del ADN, ¿sí? A través de este proceso de replicación.
Ya, a través de este proceso de replicación, en el proceso de replicación, una cadena va a servir como molde para la creación de una nueva cadena, ¿sí? Entonces van a intervenir varias enzimas en este proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la helicasa es una enzima que va a cortar las uniones entre va a cortar los puentes de hidrógeno, ¿sí? La helicasa, ¿sí? Va a cortar. Antes de esa va a intervenir también esta enzima llamada topoisomerasa, que en cambio el ADN estaba condensado, le va a descondensar, ¿ya? Luego interviene la helicasa, como les digo, que va cortando las moléculas de ADN para que se vayan separando, ¿no es cierto? Entonces, aquí van a intervenir otras enzimas, por ejemplo, la ADN polimerasa, la ligasa que va a unir los puntos de unión, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando las dos hebras de la doble hélice se separan, sirven de base para la posterior formación de una cadena complementaria. Como resultado, obtenemos dos moléculas exactamente iguales. Síntesis de proteínas. El proceso de síntesis de proteínas es la formación de estas biomoléculas llamadas proteínas. Estas proteínas, ¿sí?, que cumplen distintas funciones en nuestro cuerpo, van a elaborarse a través de la síntesis, ¿sí? Entonces, para lo cual hay dos procesos, la transcripción y la traducción, ¿ya? Entonces, la transcripción es pasar la información de la molécula de ADN, copiar la información de la molécula de ADN a molécula de ARN. Se va a copiar a la molécula del ARN. El ARN es el encargado de llevar la información. ¿Sí? El ARN mensajero es el encargado de llevar la información hacia los ribosomas, lugar donde va a ocurrir la síntesis de proteínas y donde se va a dar el proceso de ¿qué? De traducción. Y el proceso de traducción, en cambio, es traducir el lenguaje de ácidos nucleicos al lenguaje de proteínas, ¿sí? Para la formación de las proteínas. Esto es sumamente complejo, intervienen igual varias enzimas, varias estructuras, pero esto es en breve resumen de cómo se producen las proteínas.